Amén y amén. Bueno, damos inicio, hermano, en esta noche. Vamos con la materia del tabernáculo y las fiestas del Eterno. Había quedado pendiente una tarea. Habíamos dicho de que completaran con respecto a lo que era el material, con respecto a qué era el material de las ofrendas que iban a llevar para la construcción del tabernáculo. Habíamos dicho que eran 16, pero pues por ahí apareció de que eran 15. Se puede dividir en 15 y 16, pero lo vamos a dejar en 15, hermanos, y lo vamos a ver en esta noche. Vamos a ver cuáles son las 15 tipos de ofrenda o, perdón, los materiales que ellos presentaron, que ellos ofrendaron, que ellos llevaron para la construcción del tabernáculo. Si usted ya lo completó, gloria a Dios, felicito a aquellos que me lo hicieron saber, aquellos que lo completaron. Y yo le voy a decir algo, hermano. Si se le deja una tarea, si se le dije, hermano, complételo, hágalo, hágalo. Si yo le digo así, esperaría de usted que envíe captura de lo que usted ha hecho. Le voy a decir por qué. No con el fin de una nota ni nada por el estilo, sino con el fin de revisar que sí está bien la forma en que usted lo hizo. Porque esperar 8 días para revisar si está bien o está mal, pues es mejor tratar de revisarlo lo más rápido posible. Si usted no lo hizo, no se sienta mal, hermano, no se sienta mal, sino que solamente le estoy dando como una sugerencia que usted pudiese hacer. Si usted está bien seguro de lo que usted hizo, pues no hay ningún problema, hermano, no hay ningún problema. Si usted me dice, mire, pastor, yo no sabía que había que entregarlo, es que no es que yo le estoy diciendo había que entregarlo, no, sino que el simple hecho para revisar, corroborar que estuvieran bien escritos los 15 utensilios que iban a presentar para lo que es la tarea. Perdón, hermano, que estoy recibiendo aquí un mensaje de un alumno. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver, hermano, los que habían quedado pendientes. Vamos a ver las 15, los 15 utensilios o las 15 ofrendas que ellos dieron. Número 1, el oro. Oro fue algo que ellos ofrecieron. Plata, solo vaya corroborándolo si está bien y si no, pues lo corrige. Oro, plata, cobre, azul. Cuando hablo de azul, hermano, está hablando de cortinas, de tela, de tela. Porque en ese entonces, recuerde ser que era muy escaso, estaban en el desierto, no se olviden eso, que estaban en el desierto, y no era tan fácil poder conseguir el material. Y no era tan fácil poder conseguir el material. Si me ayudan, por favor, con los micrófonos, verificar que estén en silencio. Gracias. Por ahí ya los pusimos en silencio, pero eso siempre les voy a suplicar, hermano, a la hora de ingresar, que podamos verificar que los micrófonos estén apagados. Ok. También estaba lo que es púrpura, lo que es la púrpura. También es otro tipo de tela. Y también estaba el carmesí, que es un color como rojizo, color como sangre, el lino fino, el pelo de cabra, porque eran con lo que se tapaba el tabernáculo. También estaban pieles de carnero teñidas de rojo. Vea qué específico es la Biblia, hermano. Da exactamente qué tipo de animal y cómo tenían que ir. Dice que teñidas de rojo. También habían pieles de tejones, madera de acacia, que era una madera muy resistente. Algunos dicen que es parecido a la madera del roble, que es una madera muy, pero muy dura y muy duradera, muy perduradera. Ok, también estaba el aceite para el alumbrado. Recuérdese que ocupaban aceite para el candelabro. Y habían especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Eran dos cosas que se ocupaban dentro del tabernáculo, tanto las especies para el aceite de la unción como para el incienso aromático. También habían piedras de ónice y
piedras de engaste. Ahí están entonces las 15, los distintos tipos de materiales que se ocuparon para la construcción del tabernáculo. Todos estos materiales fueron dados de manera voluntaria. Todos los materiales que se dieron para el tabernáculo fueron de manera voluntaria. A la gente se le dijo, mire, queremos construir, y ellos llevaron. ¿Por qué la gente llevó, hermano? Bendiciones, mi estimado. Gloria a Dios, hasta Colombia el saludo. ¿Por qué esta gente llevó, hermano? ¿Por qué creyó en el proyecto? Simple y sencillamente porque era un proyecto respaldado por Dios. Se lo voy a dejar esto como una sugerencia y tómelo o déjelo. No obligue a la congregación a dar. No, tiene que salir de su corazón. Si usted no diezma, no puede servir en esta iglesia. ¿Lo va a hacer por servir o porque nace del corazón? Bíblicamente lo podemos, perdón, hermano, bíblicamente lo podemos comprobar que todas las ofrendas fueron de manera voluntaria. Yo no puedo sobrecargar a la congregación, hermano, porque no sabemos cómo están ellos económicamente. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles lo que la Biblia dice. Si yo le enseño a mi congregación a darle al Señor la parte que a Él le corresponde, yo voy a tener una congregación bendecida. Y si yo tengo una congregación bendecida, yo voy a tener una congregación dadivosa. Si lo que yo hago se refleja en las obras, la gente no va a dudar en dar, hermano. Pero si la gente da y da y da y lo único que ve que se va construyendo es el carro del pastor, los lujos del pastor y no la obra de Dios, difícilmente van a querer sembrar. Porque es bien duro ver una iglesia, hermano, que el techo se esté cayendo y el pastor anda en un carro del año con Rolex o cosas por el estilo. Estoy hablando cosas que yo veo aquí en El Salvador. Es duro, hermano. Entonces, ¿es bueno obligar a la congregación a dar? No. No. Es duro llegar a iglesias, hermano, donde a cada servidor obligatoriamente se le da un sobre y le dice, usted tiene que, porque es servidor. Es que si no, no tiene el privilegio de servir. ¿A cuenta de qué? Si Dios ha ordenado eso, Él lo va a respaldar. Punto. Y usted no necesita andarle llorando a nadie. Y ni necesita andar obligando a nadie. Si usted necesita obligar a la congregación a dar, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es idea pastoral, no es de Dios. Porque si es de Dios, Él provee, hermano. Él provee. Él da. Y no necesita andar desde el púlpito dando lástima, diciendo, hermano, queremos construir. No. No. Y no obliga a la congregación tampoco. Entonces, ojo con esto. Pero lo vamos a ver bíblicamente, hermano. Y lo estamos viendo amparado bíblicamente. Entonces, ¿qué toca? Primero que nada, pedirle la dirección a Dios. Señor, ¿esto que vamos a construir viene de parte tuya? ¿O será algo que nace de mi corazón, un ego, porque yo quiero tener una iglesia grande, porque yo quiero tener esto bonito, porque yo quiero un lujo? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que una iglesia va a estar tampoco pura lámina, tampoco, hermano. Para Dios, y usted lo puede ver aquí. ¿Qué le dieron a Dios? Lo mejor.
Y nosotros como congregación, hermano, a Dios le vamos a dar lo mejor. Cuando yo entiendo esto, Dios me bendice. Porque dice que Él ve el corazón con lo que yo lo doy. Dios ama al dador alegre. Ahora bien, cuando esta gente dice que llevó tanto, que hubo un momento que Moisés le dijo, ya no traigan nada. Ya no traigan, ya estuvo, ya la construcción para lo que necesitábamos ya se hizo. Ya no traigan más nada. Qué bonito llegar a ese extremo, hermano. De decirle a la congregación, mire, ya no traigan. Pero si voy a querer ser como Rico MacPato, de querer llenar mi arca, y estarla topando y teniendo pisto ahí, ojo con eso. Bueno, seguimos, no me quiero seguir metiendo más en ese tema. Dice, el diezmo tiene que siempre ir, ya voy a ver esa pregunta, regálame un segundo. Vamos a ver, dice, el diezmo tiene que siempre ir a la iglesia, el efectivo, o si tengo la oportunidad de ayudar a alguien con ese dinero, ¿cuenta como diezmo? No, no cuenta como diezmo. Ok, hermana Carla Sosa, no hay problema. La Biblia es clara, la Biblia es clara y nos dice que el dinero debe de ir a donde usted se alimenta, a la casa de Dios. Pero mire, es que yo no sé en qué va a invertir el pastor el dinero. Eso a usted no le importa, hermano. Dios va a justiciar al pastor si es que está malversando fondos. Yo le digo, ahorita tengo 26 años de ser cristiano y hasta ahorita no he visto un pastor que malverse fondos que le vaya bien. Uno no he visto. Porque eso es algo tan delicado, hermano, que Dios no permite que se juegue con eso. Tarde o temprano le va a llegar el juicio. Usted puede decir, pero mire, yo conozco un pastor que tiene años de hacer esto y esto y esto y esto. Tranquilo, hermano. Tarde o temprano usted lo va a ver. Usted en la televisión ha visto cuántos mercaderes de la fe hay. ¿Cuánta gente le dice, mire, los hijos del reino van a diezmar y van a traer los príncipes $1,000 y eso es estafa, hermano. Si a usted le prometen algo a cambio de dinero, eso se llama estafa. Y hay de usted que cree en ese tipo de cosas. Por eso después la gente se frustra. Por eso después la gente dice, no, es que Dios a mí no me contestó. ¿Por qué? Porque hubo un pastor que me dijo que yo diezmara, que yo diera esto, que yo diera mi casa y Dios me iba a bendecir. Dios no ha dicho eso, lo dijo él. Y se aprovechó de la gente. Porque la gente es muy manipulable. Porque a la gente le dice, mire, dé $10 y Dios le va a dar 100. Claro, la avaricia de cualquiera pone $10, esperando los otros 100. Dios no funciona así, hermano. Mire, había un coro que se cantaba en una iglesia que yo empecé a servir, en la escuela bíblica, cuando llegué lo quitamos. Había un corito que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Y le dije, ese canto no va más. No, pero es que los niños están acostumbrados a ese canto. No va más, punto. No es bíblico. Y desde el pequeño se le va enseñando al niño. Dice, si diezmamos con miedo de que va a hacer con el dinero, ahí hay un problema, pero por parte de quien está diezmando. Sí. Voy a tener un ratito en este tema, hermano, porque es bastante interesante poder hablar de esto. Y a veces hay muchas dudas. Ok. Mi compromiso es con Dios. No es con la iglesia, no es con el pastor. Mi compromiso es con Dios. Y el día que yo hago mi diezmo, rotulo mi sobre, y yo se lo pongo al Señor, yo se lo estoy dando a Dios. Mi compromiso llega con Dios hasta en el momento que yo lo pongo, ya sea en el canasto, en el alfolí o donde se ponga. Lo que llegan para allá, eso no es problema suyo, porque usted ya hizo su compromiso con Dios. Si el pastor de eso agarró y malversó fondos, el pastor va a dar cuenta. Pero Dios vio mi intención y mi corazón de darle a él la parte que le corresponde. Lo que el pastor haga, él va a dar cuentas a Dios de eso. Pero yo voy a dar cuentas a Dios de lo que yo estoy haciendo.
Voy a contar cómo yo aprendí a diezmar y a ofrendar. Cuando yo estaba en la iglesia, hermano, y no, tampoco. Esas son ofrendas. Todo eso es ofrendas. Acuérdense que está el diezmo y la ofrenda. Son dos cosas muy distintas. Yo le puedo dar a mi Dios el ofrendar. El ofrendar. Ahora, Dios conoce. Mire, esto es algo muy personal con Dios. Muy personal con Dios. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Pero si Dios, por eso le digo, hable con Dios. Es que mejor le puede orientar. Señor, yo voy a ocupar el dinero porque quiero comprar flores. Le voy a contar dos cosas que pasaron una vez, para que vean. Mire, y ojo con esto, bendito sea el Señor que nosotros no pedimos dinero acá, hermano. Por eso puedo hablar libremente de este tema. La Biblia dice, trae el diezmo y a la iglesia. El diezmo, y hay alimento en mi casa y abriré las ventanas de los cielos. Ok, excelente. También allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana, da según hayas prosperado. Punto. Y la gente dice, pero es que mire, en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Ojo, quien lo estaba diciendo era Pablo. ¿Y con quién estaba hablando Pablo? Con gente conocedora de la palabra. Entonces ellos ya asumían, hermano. En ellos, en su mente, ya estaba el diezmo. No había cabida que eso no se daba. ¿Para qué servía el diezmo? Usted lo puede ver en la Biblia. Dice que servía para bendecir a otros hermanos. Servía para bendecir a las viudas. Servía para darle a los necesitados. Para eso es el diezmo, no para un carro del pastor. Ahora, no estoy diciendo que el pastor no puede tomar dinero. ¿Cómo no? Claro que sí. Por la misma Biblia dice, el que vive para el evangelio, que coma el evangelio. La Biblia es clara. Dios nos dice, me está sirviendo a mí, yo te voy a pagar. Y te voy a pagar muy bien, porque Dios paga, hermano. Y aquellos que le servimos a Dios, podemos dar fe de eso, que Dios nos paga y nos paga muy bien, hermano. No necesitamos andarle llorando a nadie. Dios nos bendice, hermano. Ahora bien, veamos este tema. Vamos a tener un ratito ahí. Vengo yo y le voy a dar mi diezmo al Señor. ¿En qué lo va a invertir la iglesia? Ese no es problema mío. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo estoy viendo, hermano, que en la iglesia que yo estoy dando mi dinero no hay producción, cuando le hago producción no hay bendición, hermano, no hay visita a las cárceles, no hay construcción en la iglesia, no se está ampliando, no se bendice a los niños de escuela bíblica, no se da material de evangelismo, ¿qué hacen el dinero? Yo puedo decir esto, Señor, yo no me siento bien acá y me muevo a otro lado. ¿Dónde debo diezmar? Donde usted se alimenta. Le voy a contar un caso que pasó acá, aquí en el seminario. Me dijo una persona, pastor, yo le quiero dar mi diezmo a usted. Yo le dije, no. Y hubo otra persona que en mi iglesia, que se congregaba en otra iglesia, y me dijo, yo quiero diezmar en su... No, espérese un momento. Hable con Dios, porque usted tiene que llevar su diezmo donde usted se alimenta. Hermano, yo no quiero caer en juicio de Dios y decirle, sí, hermano, traiga el dinero acá y aquí. No, hermano. Dios nos guarde y me libre de eso. Yo lo que le digo a la gente es, hable con Dios. Hable con Dios y pregúntele a Dios. Si Dios pone en bendecir a su servidor, hágalo. Pero no le voy a decir yo a alguien, sí, hermano, mire, traiga el diezmo aquí, ofrende aquí. Jamás, nunca. Y por eso le comentaba la vez pasada, que era la única vez que le iba a mencionar, le dije. Porque hay personas que me han dicho, pastor, yo lo quiero bendecir. Amén, ahí está. Pero nunca hemos dicho, mire, hermano, ofrende, hermano, diezme, hermano, denos, hermano. No, jamás. Dios es más que suficiente para con nosotros. Y Dios toca corazones. No necesitamos nosotros andarle pidiendo a nadie. Dios toca los corazones. Qué feo es decirle, hermano, yo quisiera que me dieran una ofrenda de amor. ¿Ve? ¿Y dónde está el Dios poderoso que yo predico? No funciona así. Entonces, voy a darle a Dios la parte que a él le corresponde. ¿Qué van a hacer con el diezmo? Eso no es asunto suyo. A mi congregación yo se lo digo con mucho amor, como les tengo confianza, ¿qué le importa? Les digo a ellos, ¿qué van a hacer con el diezmo? Deje que Dios se encargue con el pastor. Ahora bien, nosotros tampoco somos la fiscalía para andar supervisando, hermano. Pastor, yo voy a diezmar aquí, pero yo quiero que me dé un informe en qué invierte usted el dinero. No de nada. No de nada, hermano.
delo de corazón y déselo al Señor. Señor, yo te lo entrego a ti. Lo que este señor haga con el dinero, él va a dar cuentas. Y le quiero contar cómo aprendí a diezmar. Cuando yo empecé a diezmar, yo no tenía trabajo. No tenía trabajo. Y empecé diezmando 3 centavos de dólar. Porque ahí entendí el diezmo. Me acuerdo que un día tenía yo mi dinero. Y yo le dije, Señor, yo tengo 3 centavos. Y el pastor, y eso, mire, eso es lindo cuando Dios le habla por medio de los siervos. Ese día el pastor habló del diezmo y la ofrenda. Y él dijo, usted debe de ofrendar y diezmar según como Dios lo haya prosperado. Le dije, Señor, tú me has prosperado 3 centavos. Y él dice, hermano, no importa la cantidad, lo que Dios ve es la obediencia de su corazón. Y yo le decía, Señor, yo tenía conflicto interno porque yo le decía, Señor, el sobre que yo voy a agarrar vale más de 3 centavos. El sobre que yo voy a agarrar, donde voy a poner el diezmo, vale más que 3 centavos. Van a gastar más en darme el sobre. Pero ya aprendí que lo que Dios ve es la obediencia del corazón. Y eso es lo que dio con el pueblo de Israel. Y así comencé ofrendando, hermano. 3 centavos de dólar. Y los puse y los rotulé. José Luis Uribe, cantidad 3 centavos. Y con orgullo lo puse, Señor, aquí está. Y así Dios empezó a bendecirme. Porque Dios vio la intención en mi corazón. Que yo no lo hacía con la intención de, Señor, te doy para que vos me des. Claro, claro, hermano, para eso existe una junta directiva, correcto. Es correcto. Y, mire, lo más sano es que el pastor no maneje el dinero. Eso es lo más sano. Nosotros vamos a ver si llevamos la materia administración eclesiástica y ahí se nos enseña que el pastor no toca dinero. Se cura en salud, hermano. Hay una mesa directiva, así como existieron los diáconos, hay una mesa directiva y se les dice, y por eso ni el pastor recoge la ofrenda, hermano. La recogen servidores y varios y de diferentes personas, porque entre confianza algunos hermanos, la tentación van a meter la mano. Si lo hizo Judas, ¿usted cree que no lo van a hacer los de aquí? Claro, o sea, la gente le da tentación el dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, o sea, hay una junta directiva y ellos recogen y cuentan el dinero y luego solo se le pasa el informe. Miren, nosotros en la iglesia teníamos la gente que recogía el dinero y firmaba, un hermano de los que recogía la ofrenda, firmaba la junta directiva y firmaba, yo eran 3 firmas de lo que se había recogido. Había un récord, había un libro, hermano, que se llevaba la contabilidad, porque eso le da respaldo al pastor y le da credibilidad ante la congregación, porque dice la gente, no, hey, hay muchas firmas y no él puede agarrar el dinero cuando él se le antoje. Y mire, algo que se nos enseñó a nosotros, pastor, usted no necesita andar, la misma congregación le da. Cuando la congregación lo vea trabajar a usted, hermano, la misma congregación le da. Y aquí no me dejan mentir los que son predicadores o pastores. De repente la congregación, mire, hermano, aquí le traje un aguacate, aquí le traje esto, la gente le agrada bendecir a su pastor, porque lo ve trabajar. Y Dios pone en los corazones. Por eso yo le digo, el pastor no necesita andar pidiendo. Dios toca corazones, ya sea de su congregación o de afuera. Y Dios los bendice, hermano. Entonces, cuando algo es de Dios, da fruto. ¿Cómo puedo comprobar yo si algo es de Dios? Que dé fruto, hermano. Así de sencillo. Si lo que yo estoy haciendo da fruto, es de Dios. Si lo que yo estoy haciendo, si yo la obra que tengo es de Dios, va a dar fruto. Va a dar fruto, hermano. Porque Dios así es. Entonces, vengo yo, doy mi diezmo, lo que la iglesia haga por cuestión de él. Obviamente yo ya vi, hermano, ya conocí a la iglesia, ya fui, ya vi en qué están haciendo la obra. Pero vuelvo y repito, no somos la fiscalía para andar cuestionando a la iglesia, hermano. Yo quiero ver en qué invierten mis $3 que doy. No, no funciona así. Ahora, la pregunta que salía, pastor, ¿puedo mi diezmo darle a alguien que necesita? No, porque no funciona así. Dios no dijo así. Dios no nos ha dejado en ese cargo. ¿Podemos bendecir como ofrenda a alguien? Claro que sí. ¿Algo extra? Sí, puede hacerlo. Pastor, ¿puedo después de mi diezmo bendecir con flores para la iglesia? Sí, puede hacerlo, claro que sí. Claro que sí, no hay ningún problema.
Hay mucha gente que dice, mire, yo quiero bendecir, quiero traer ese reloj floral a la iglesia, quiero bendecir con esto, quiero mandar a pintar la iglesia. Amén, no hay ningún problema, hermano. Se puede hacer, se puede hacer. Ahora bien, no caigamos en la teología del miedo, hermano, de que, ni tampoco en la teología de la obligación que todos los servidores tienen que dar. No, enséñales y dé el ejemplo. Enseñe y dé el ejemplo. El ejemplo arrastra. No importa que usted como pastor en lo oculto dé su diezmo y su ofrenda. Dios lo va a recompensar en público, hermano. Dios lo va a recompensar en público. Lo que usted hace en oculto, su congregación lo va a seguir. Aunque no lo miren. Aunque no lo vean. Su congregación lo va a seguir. Le voy a contar el otro caso que pasó. Un amigo muy cercano. Se le ocurrió la grandiosa idea. Porque la iglesia donde él se estaba congregando, aparte que se había dividido, llevaron un pastor nuevo y eran bien poquitos los miembros. Entonces me dice él, mira, me dice, he tomado una decisión. ¿Cuál la decisión? El diezmo, me dice, mi diezmo yo lo voy a estar guardando. Y cuando hay una necesidad en la iglesia, yo la voy a darme. Y yo le dije, no hagas eso. No hagas eso. No es que el pastor es nuevo, me dice, hay mucha necesidad en escuela bíblica. La esposa de él servía en escuela bíblica. Y a veces a los niños no le dan ni refrigerio. Entonces yo mi diezmo lo voy a, cuando hay una necesidad, yo lo voy a dar. Yo le dije, no te metas en ese problema. No quiso escuchar. Y hasta me enseñó el sobre, donde iba a ir guardando él su diezmo. Y comenzó. El primer mes, segundo mes. Al tercer mes tuvo una necesidad. ¿De dónde cree que agarró el dinero? Del diezmo. Y él dijo, Señor, lo voy a tomar prestado. Cuando me paguen, lo voy a pagar. Había ahorrado como $1000. Cuando vino a ver ese sobre, hermano, tenía $10. ¿Cuánto debía? Y se había metido en un gran problema, hermano. Por eso yo le digo, si en su corazón está, porque esto nace del corazón, no es obligación, hermano, ni es impuesto. Nada a la fuerza es bueno, ni la comida a la fuerza es buena. Tiene que nacer de mi corazón. Darle el diezmo al Señor. Porque si yo lo doy con tristeza, la misma Biblia dice, no con tristeza ni por necesidad, no, ay Señor, me van a faltar estos $20 para el gas, para la luz. Mejor no lo dé, hermano. Mejor no lo dé. Ay Señor, estos 10 pesos, bien hubiera comido pupusas con toda mi familia. No lo dé mejor, hermano. No lo dé. Cuando usted empieza y esa aventura del diezmo y la ofrenda, usted va a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Le voy a contar un testimonio. Y perdón que le robe un minuto, pero esto es muy importante porque a veces estos temas no los tocan en las iglesias. O a veces no da pena preguntarle al pastor. Voy a contar algo que pasó hace años. Acá en nuestro país vino una cruzada del pastor Cash Luna. Y yo quería ir. Y yo estaba emocionado porque iba a ir. Fuimos con un amigo. No teníamos dinero, hermano. Yo no estaba sin trabajo. Mi otro amigo era un joven. Y estaba sin trabajo también. Y me acuerdo que yo iba muy emocionado, hermano, a la cruzada. Y me dice una persona antes de irme, ¿y por qué vas tan contento? Me dijo, que a traer dinero vas. Sí me dijo, ¿por qué se burlaba del evangelio esta persona? Yo no le dije nada. Yo andaba 40 centavos en la bolsa, mi compañero andaba 20 centavos de dólar en la bolsa. Eso era todo. El pasaje valía 20 centavos. Él pagó el de él, yo pago el mío, nos quedaban 20 centavos, nos quedaba para una bolsa de agua. Y le dije, bueno, una bolsa de agua vamos a comer los dos y tranquilo. Íbamos felices, felices porque íbamos a ir a adorar a Dios. Fuimos al evento. Se me olvidó comprar la bolsa de agua. Y eso estaba pero topado. Y viene el momento de la ofrenda. Y dice el pastor, vea, bueno, vamos a orar, vamos a darle al Señor la parte que a él le corresponde. Quiero que se pongan de pie, dijo aquellos que van vamos a bendecir, dijo la ofrenda. Quiero que se pongan de pie aquellos que van a diezmar. Dijo.
Y se para un montón de gente, aquellos que van a ofrendar. Yo me acuerdo que tenía esos 20 centavos en la bolsa. Y yo le dije, Señor, yo solo tengo 20 centavos en la bolsa. Te los quisiera dar, pero yo sé que esto no es nada para ti. Yo sé que va a haber un día que tú me vas a bendecir. Y yo sé que voy a poder darte, Señor, lo que de verdad te mereces. Eso fue lo que yo le dije en mi oración, ¿no? Y dice el pastor, bueno, levántese todo. Y se levantó la gente y dice, tome su ofrenda en la mano y levántela, la vamos a bendecir. La gente levantó su ofrenda. Siéntense, dijo, y no guarden la ofrenda. Y dice, y que hoy quiero que se ponga de pie, dijo el pastor. Y esto yo sé que va a ser muy vergonzoso, pero yo quiero bendecirlos en esta noche. Quiero que se ponga de pie aquellas personas que no tienen un empleo. Aquellas personas que quizás vinieron al evento, dice, sin dinero. Nos levantamos, yo me levanté, mucha gente, pero fueron poquitos los que se levantaron, porque a la gente le da vergüenza. Y empieza a orar el pastor y a decir, Dios te va a bendecir, Dios ha visto tu corazón con el que venís. Y Dios sabe tus necesidades. Y Él es el que las suple. Y dice Él, extiendan sus manos. Y dice el pastor, ahora la gente que iba a diezmar y ofrendar para el evento, denle el dinero a la gente que está parada. Y hermano, mire, y la gente empezó a ponerme el dinero en la mano. Empezó a darme, mire, aquí está, hermano. Y yo llorando, hermano, yo chillando, Señor, eres increíble. Dios hace cosas maravillosas, hermano. Dios hace cosas espectaculares cuando lo hago de corazón. Y mire, y reunimos una cantidad de dinero que usted no se imagina. Terminamos el evento y le dije a mi amigo, mira, aquí tenemos para ir a comer pupusa. Nos fuimos a pegar una comida de pupusa, increíble. Y cuando llegué a mi casa, ahí estaba la persona que me dijo, hey, a traer dinero vaso. Le dije, solo le enseñé los billetes. Dios bendícele. Ese es el Dios, hermano, de la Biblia. El Dios que yo le predico a usted también. El Dios que lo va a bendecir de donde usted menos espera. Porque nosotros tenemos la necesidad, pero le damos la solución a Dios. Vea, Señor, necesito $100. Ojalá la persona que está allá en Estados Unidos me los mande. No funciona así. Usted póngale la necesidad. ¿Cómo Dios va a hacer? Ese no es problema suyo. Yo le voy a decir una oración que yo aprendí. Yo le decía, Señor, yo no tengo, pero tú sí tenés. Señor, yo no puedo, pero vos sí podés. Señor, yo no tengo dinero, tú sí tenés. Y tenés en abundancia. Y vas a tocar corazones. Y así es como hemos aprendido, hermano. Entonces, ¿por qué me detuve un ratito en esto? Por enseñarle esa parte. ¿Por qué Israel fue bendecido? Porque ellos le creyeron a Dios. Y era un proyecto que había nacido en el corazón de Dios. El tabernáculo era un proyecto que había nacido en el corazón de Dios. Y Moisés no obligó a nadie. Moisés no le dijo, vaya, los levitas que van a servir, tomen el sobre de la ofrenda y ustedes tienen que ser los ejemplos. No dijo así. No obligó a nadie, hermano. Los de la alabanza son los primeros que deben de diezmar. No dijo eso. Él dijo, ahí está, el que quiera dar, que lo dé. Hermano, hasta sobreabundó la ofrenda. Usted no necesita obligar a nadie. Porque la iglesia, usted la administra, no es suya. La iglesia es de Dios. Y si es de Dios, Él la va a hacer crecer. Así de sencillo. ¿Qué pensaba hacer Dios en el tabernáculo? Bueno, veamos. Éxodo 25:8, esto está en su material, solamente van a agregar lo que está en azul. ¿Qué quería hacer Dios en el tabernáculo? Bueno, habitar en medio de su pueblo. Ponga ahí abajo de las citas bíblicas, anote, habitar en medio de su pueblo. Éxodo 25:8, se lo leo, hermano. Lo voy a leer. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Algo muy interesante, hermano, es que Dios siempre ha buscado tener esa comunión con el hombre. Siempre. Siempre. Siempre ha sido Dios el que busca al hombre. No el hombre el que busca a Dios. Y por eso dice la palabra, que en Éxodo, Él quiso hacer habitación. Y no se le va a olvidar esa palabra. Hacer habitación. Veamos lo que dice. Éxodo, capítulo 25, verso 8.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Veamos uno más. Éxodo 29:42 dice, desde ahí le hablaría a su pueblo. El Eterno le dijo a Moisés, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el propiciatorio, en medio de los dos querubines, de ahí va a salir mi voz. Y yo voy a hablar con mi pueblo. Yo les voy a dar las órdenes, lo que yo quiero de ustedes. Éxodo 29:43 dice que santificaría el lugar con su gloria, hermano. La gloria, la misma gloria de Dios habitó en el tabernáculo. Se lo voy a leer, Éxodo 29:43. Mientras usted copia eso, hermano, yo se lo leo. Éxodo 29:43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La gloria de Jehová caía en ese lugar. Por eso dice la palabra que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar con incienso para que la nube, para que el humo del incienso sirviese como cortina y la gloria de Dios no matase al sumo sacerdote, porque acuérdese que la santidad de Dios, nuestro cuerpo pecaminoso no la aguantaría. Siempre Dios ha tratado de guardar el cuerpo humano porque sabe que nuestro cuerpo humano, nuestra carne, que es pecadora, no aguantaría la santidad de un Dios todopoderoso. Entonces Él dice, yo voy a mandar mi gloria va a estar en ese lugar. Número 4. Éxodo 29:45, iba a ser su Dios. Él les dice, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Ustedes me van a adorar, yo les voy a suplir las necesidades. Ustedes me ponen a mí como su Dios, no se preocupen de lo demás, yo voy a estar con ustedes. Y esa es la promesa de Dios hasta ahorita. Si Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Si Él es nuestro Dios, dependemos de Él. Vamos uno más. Veamos los nombres dados al tabernáculo. Nombres dados al tabernáculo. Estamos en la página número 9 ya. Página número 9. Página número 9. Veamos los nombres dados al tabernáculo. El primer nombre, tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 40, versos del 34 al 35. Se lo leo. Éxodo 40, del 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí dice, miren, el versículo 34 dice, el tabernáculo de reunión. Era uno de los nombres que se le daba, tabernáculo de reunión. Vamos uno más. Números 1:50. Se le conoce con el nombre de tabernáculo del testimonio. Tabernáculo del testimonio. Tabernáculo del testimonio. Números 1:50. Números 1:50. Vea lo que dice. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Ahí se le conoce. En el tabernáculo del testimonio. Y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Ahí tenemos otro de los nombres. Tabernáculo del testimonio. Veamos uno más.
Otro de los nombres que recibía era santuario. Santuario, porque era algo santo, hermano. Santuario. Éxodo 25:8. Se lo voy a leer. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí podemos ver, hermano, el respaldo bíblico, donde se le conoce con el nombre de santuario. Y número 4, tabernáculo de Jehová. Otro de los nombres con los que se le conoció al tabernáculo. Tabernáculo de Jehová. Levíticos 17:4, se lo leo. Levíticos 17:4. Y no le trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo. Que ahí se menciona entonces el nombre también, otro de los nombres con el cual se le conoce el tabernáculo, como tabernáculo de Jehová. Me llega, mi estimado Ezequiel. Ya se puede ver a las que van a hacer preguntas de examen. Correcto, todas esas son preguntas de examen. Ok. Avancemos. Cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo, también le dice, mira, el tabernáculo va a ser dividido en 3 partes. El tabernáculo lo vas a dividir en 3 partes. Ahí en su material usted lo puede ver, que Dios le ordenó a Moisés dividir el tabernáculo en 3 partes. La primera parte es el atrio. Eso está ahí en su material. La primera parte o la primera división es el atrio. La segunda división es el lugar santo. Y la tercera división es el lugar santísimo. Son las 3 divisiones del tabernáculo. El tabernáculo se dividía en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No se le vaya a olvidar eso para su examen. Las 3 partes en las que se dividía el tabernáculo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí usted lo puede ver en su material. Lo vamos a ir llenando. Ahí hay unas figuras en su material. Ahorita las voy a ir poniendo yo en la pantalla para que usted pueda ver cuáles son y el nombre de cada una de ellas. La primera división, que es el atrio. ¿Qué había en el atrio, hermano? ¿Qué es lo que había en el atrio? Bueno, veamos. Lo primero que encontramos es el altar de las ofrendas. El altar de las ofrendas. Ese es lo primerito que encontramos, hermano, ahí en el tabernáculo. Usted lo puede ir llenando ahí en su material. Si quiere le pone número 1 y altar de las ofrendas, o le pone directamente el nombre, o como usted lo sienta más entendible. En el atrio, ¿qué había? ¿Cuáles utensilios? Vimos el primero. El altar de las ofrendas. También conocido como el altar de bronce, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo segundo que encontramos en el atrio es el lavacro. El lavacro. Ahí se lo estoy poniendo la imagen en el recuadro del atrio. En el atrio solo encontramos esos 2 utensilios. El altar de las ofrendas y el lavacro. Son los únicos 2 utensilios que están en el lugar, en el atrio. Perdón, en el atrio. Ok. Hoy ya entramos al lugar santo. ¿Qué utensilios habían en el lugar santo? Bueno, veamos.
se encontraba el candelabro o el candelero. De las dos formas le puede llamar. Candelabro o candelero o menorá. Menorá es en hebreo. Y le puede decir candelabro o candelero. Es el que está viendo ahí en pantalla. Ahí en su material yo le puse los 7 círculos, que es como que esté viendo desde arriba. Pero usted también puede dibujar si quiere ahí el candelabro o lo deja tal cual como está. Y usted ya identifica que en ese lugar estaba el candelero o candelabro o menorá, como le quiera decir. También dentro del lugar santo nos encontramos con la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. Ese es el segundo utensilio que encontramos en el lugar santo. Y por último, en el lugar santo, encontramos el altar de incienso. Ojo con esto. No me vaya a confundir el altar de las ofrendas con el altar del incienso. Son dos cosas muy distintas la una de la otra. Ya lo vamos a ir viendo más adelante a detalle cada una de ellas. Pero desde ya le digo, no me vaya a confundir el altar de las ofrendas con el altar de incienso. El altar de las ofrendas, ¿dónde estaba? En el atrio. El altar del incienso, ¿dónde estaba? En el lugar santo. Ok. Y por último, vamos al último lugar, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y ahí encontramos, hermano, el arca del pacto. Ahí encontramos el arca del pacto. Entonces, ahí está la división del tabernáculo. Se divide en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué encontramos en el atrio? El altar de las ofrendas y el lavacro. ¿Qué encontramos en el lugar santo? El candelabro o menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Luego, la otra división, que es el lugar santísimo, encontramos un solo utensilio, que es el arca del pacto. El arca del pacto, que representaba la presencia misma del Dios Todopoderoso. Ok. Si no lo ha copiado, termínelo de copiar. Termínelo de copiar. Ahí lo iba llenando. Ahí están los lugares y ahí están los 6 números que usted debía llevar. ¿Cuáles eran los utensilios que estaban dentro del tabernáculo? Número 1, el altar de las ofrendas. Número 2, el lavacro. Número 3, el candelabro. Número 4, la mesa de los panes. Número 5, el altar de incienso. Y número 6, el arca del pacto. Como le decía, si usted quiere, en el diagrama, solo les pone el número, porque usted ahí abajo va a tener el nombre y ya los identifica. El número 1 es tal, el número 2 es tal, el número 3 es tal. O si usted quiere ponerle el nombre ahí a los 6 que yo le he puesto, más agregárselos también al diagrama, lo puede hacer sin ningún problema. La cosa es que usted lo entienda. Con solo que usted lo entienda, más que suficiente. Avancemos. Avancemos. Hoy entramos ya en materia, hermano. Vamos a el atrio. Vamos a la parte 1 del atrio, hermano, porque es un tema bastante extenso. El atrio era la parte más extensa del tabernáculo. El atrio era la parte más extensa del tabernáculo. Esto estamos en la página número 10. Lo que le estoy mencionando, usted lo tiene escrito en su material, así de que no necesita escribirlo, a menos de que usted todavía no tenga el material. Si usted ya tiene el material, váyase a la página número 10 y ahí va a encontrar lo que le estoy leyendo. El atrio era la parte más extensa del tabernáculo y tenía 100 codos de largo por 50 de ancho. Ya vamos a ver cuánto medía un codo, hermano. Ya vamos a ver esas medidas. Ahorita solo le estoy dando el paneo general. En el interior se encontraba el altar del holocausto, lo que acabamos de estar viendo, o el altar de las ofrendas, y la fuente de bronce o el lavacro.
Y luego, en segundo plano, los lugares santos, que ya los vamos a ver más adelante. El cerco que rodeaba el recinto del atrio estaba hecho de cortinas de lino fino. Ojo, estaba hecho de cortinas de lino fino. ¿Se acuerda que fue una de las ofrendas que llevaron? El lino fino. Para eso lo ocuparon. Para hacer toda la cobertura exterior del tabernáculo. Todo lo que era el atrio estaba hecho de el lino fino. Ok. Todo el cerco que rodeaba, hermano, estaba hecho de lino fino. ¿Cuánto medía? Medía 5 codos de alto, suspendidos por medio de corchetes de plata y varas conexivas de plata. Ya lo vamos a ver esto todo a detalle, hermano. Ahorita tranquilo, ya vamos a ver videos, nos vamos a dar gusto viendo videos acerca del tabernáculo, de la construcción, paso a paso, cómo fue construido. Y también vamos a ver cómo esto estaba suspendido sobre estos colchetes de plata, las cuales estaban fijadas a columnas, cada una de las cuales descansaba sobre una base de bronce. Había 20 columnas en el costado sur, 20 en el costado norte, 10 en el occidente y 10 en el oriente. Así era la división del atrio. Ojo con esto. Hay algo muy importante en el tabernáculo y es el hecho de las puertas. Vamos a ver primero, hermano, el significado de las puertas en el Antiguo Testamento para que podamos entender por qué el Eterno diseñó una puerta en el tabernáculo. Más que una entrada, tienen un propósito, que es lo que ya vamos a ver. Ok, seguimos ahí en su material, hermano. Seguimos ahí en su material, página número 10, y nos vamos al 2.1, las puertas en el Antiguo Testamento. En la cultura del Antiguo Testamento, las puertas, en especial las puertas de la ciudad, jugaban un papel importante en la vida de la comunidad. Ojo con eso. Todas las puertas tenían un significado especial. Principalmente, hermano, las puertas de la ciudad. La puerta de la ciudad era probablemente donde se ubicaba el mercado. Normalmente y probablemente era ahí el lugar estratégico donde ellos colocaban el mercado. Vámonos al segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¿Veis? Esto lo vas a encontrar a tal precio en la puerta de Samaria. Por eso le digo, se cree, y hay evidencia, de que los mercados estaban en la puerta de las ciudades. Ok, avancemos. Ahí en su material tiene estas imágenes que yo le estoy poniendo y vamos a ver cada una de ellas. ¿Para qué servían las puertas? ¿Cuál era el propósito de las puertas? Bueno, normalmente era un lugar donde las personas trataban cuestiones personales. En las puertas de la ciudad, las puertas así, era normalmente donde se trataban cuestiones personales. Vámonos a Génesis 23:10.
Génesis capítulo 23, versículo 10. Vea lo que dice. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por las puertas de su ciudad, diciendo, y habla lo que ellos platicaron. Entonces era el lugar donde se trataban cuestiones personales. Cuestiones personales. Veamos otra más para qué servían las puertas. Los profetas hablaban en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque era un lugar concurrido, hermano, donde la gente entraba y salía. Había mucho movimiento. Entonces, los profetas ocupaban irse a las puertas para predicar. Jeremías 38:7, se lo leo. Jeremías 38:7. Dice la palabra de Dios. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Veamos una más. Isaías 29:2. Isaías 29:2. Mas yo pondré a Ariel en apertura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Pero acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré en campamentos, y levantaré contra ti baluarte. Ok, ahí encontramos eso también. Y ahora vaya conmigo, por favor, a Amós 5:10. Amós 5:10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominar. Ahí encontramos también otra referencia, hermano, de cómo ellos, los profetas, separaban a las puertas. Veamos una más. Los jueces y los ancianos emitían juicios en las puertas. Los jueces y los ancianos emitían juicio en las puertas. Proverbios 31:23. Proverbios 31:23, se lo leo. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ok, gracias mi hermana Magdalena Kyler. Ahí nos está dando el dato. Excelente, hermanita, gracias. Ok, Proverbios 31:23 nos habla acerca de su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y tenemos uno más. Deuteronomio capítulo 21, versos del 21 al 18. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán, y así quitarán el mal en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Vean los castigos. Si el hijo era rebelde, los papás lo agarraban, lo llevaban donde los ancianos, lo ponían en la puerta y le decían, mire, ya lo castigamos, ya le hicimos esto, no hace caso, mátelo, dele muerte sapo, pedrada. Tremendo, hermano.
Yo no sé si usted tuvo la bendición, y yo creo que los que tenemos más de 40 podemos dar fe de eso. Los que tuvimos la bendición, hermano, de tener padres estrictos que nos pegaron. Yo no sé si a usted le pegaron alguna vez, hermano, pero, ok, ya vamos a ver el significado. Buena pregunta. Vea, yo no sé si usted alguna vez tuvo un padre que usted lo corrigió duro. Yo no estoy de acuerdo con el flagelo, algunas cosas. Sí se puede pegar a un hijo, sí se puede pegar. La palabra contumaz, perdón, hermano, es palabra terco. Eso significa alguien terco. Pero podemos dar fe de que aquellos que fuimos corregidos con nuestros padres, hoy lo agradecemos. Hoy que ya somos adultos, podemos decir, Dios bendiga a mi papá, a mi mamá, porque me castigó. Porque si no me hubiese castigado, me hubiese perdido. Algunos fueron muy maltratos bastante duros, hermano. Algunos hay mucha raíz todavía de amargura en el corazón por los daños que hubieron. Ahí no me voy a meter. Solo le quiero comentar a aquellos que fuimos corregidos, aquellos que nuestros padres nos castigaron. Y eso nos formó a ser gente de bien. Y podemos dar fe a aquellos que no fuimos tan buena pieza, hermano. Yo de jovencito, en mi adolescencia, no crea que fui buena pieza. Y este lomo que usted mira, aguantó. Aguantó. Uno de los castigos que no se me olvida, con mi hermana nos vivíamos peleando de alma, día y noche, parecíamos perros y gatos. Mi mamá nos venía castigando y regañando. Pero hubo un día, hermano, que se cansó de nosotros y subió al cuarto, porque nosotros le echamos llave a la puerta, hermano, para agarrarnos con mi hermano. Y nos damos de alma, hermano, que nos llevamos de diferencia año y medio, 2 años. Nos pegamos de galán. Y un día llegó mi mamá y tocó la puerta. Que salía. No queríamos abrir la puerta porque sabíamos lo que nos iba a tocar. Y entró mi mamá con el cincho y con una libra de sal en la mano. Y nos dijo, ¿qué quiere? O les pego, pero les voy a pegar una buena, o les echo sal en la espalda y tienen que lamerse la sal. Y nos quedamos viendo con mi hermana. Y ya dijo mi mamá, no, ya sé qué voy a hacer, les voy a echar sal en la espalda a los dos. El primero le echó sal en la espalda a mi hermano. Le llenó toda la espalda de sal. Vaya, hoy quítele la sal con la lengua. No, mamá, que mire que quítesela. No, mamá, y agarró el cincho, quítesela. Y ahí lo tenía uno como que era vaca, hermano, quitándole la sal con la lengua. Y lo peor que como habíamos estado peleando, estábamos sudados. Ya se imaginará eso. Y ahí al revés, de ahí me echó sal a mí. Mire, santo remedio. No le voy a decir que no volvimos a pelear en la vida, no. Pero por lo menos agarrarnos como nos agarramos, no lo hacíamos. Hoy nos llevamos muy bien, hermano. Hoy nos llevamos muy bien con nuestros hermanos. Yo les digo, agradezco a los castigos de los padres. Y la misma Biblia daba el aval, hermano, de poder corregir a los hijos tercos o contumaces. De poder corregir a los hijos que no son rebeldes. Y hoy usted ve la generación de hoy, hermano. Al niño no se le puede decir nada porque se va a traumar. Al niño no se le puede castigar porque lo va a tener que llevar al psicólogo. ¿Cuál psicólogo? El psicólogo era un palo de este vuelo, hermano, que nos daba. ¿Estoy de acuerdo con el castigo, el maltrato? No, con el maltrato no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo con la corrección. Sí estoy de acuerdo que usted puede agarrar la chancleta, hermano, y se suena al bicho porque usted es el papá y usted es la mamá. Y usted manda. Usted manda. Y la misma Biblia le dice, usted está en su derecho de corregir. Sigamos. Si sus hijos me están oyendo en esta noche, ya no me van a querer. Ok, bueno. Sí, ya le va a decir, no, mamá, ya no entres a clase. Mire, vamos a la puerta del tabernáculo, hermano. Vamos a la puerta del tabernáculo. Vamos a la puerta del tabernáculo. Ahí en su material. La puerta del tabernáculo.
Al oriente se hallaba la puerta del atrio, formada de una cortina de 5 codos de alto, 2.3 metros aproximadamente, y de 20 metros de ancho, es decir, 9 metros con 20 centímetros. Ya le voy a dar el dato cuánto medía un codo para que usted ya vaya haciendo la conversión. Esta cortina era de azul, de púrpura y de escarlata. También estaba compuesta de lino fino y era obra de recamador. Ya le voy a explicar qué es recamador. Recamador es un artesano, pero que trabaja finamente. Eso es un recamador. Y como las demás cortinas o colgaduras, estaban fijadas por medio de corchetes de plata y varas vinculantes de plata a 4 columnas que descansaban sobre sus bases de bronce y que estaban coronadas de capiteles de plata. Vuelvo y repito, todo esto lo vamos a ver en video para que usted entienda y podamos ver, visualizar qué es lo que yo te estoy explicando ahorita, porque hay términos que para nosotros no entendemos. Por ejemplo, bases de bronce o las bastas o las coronadas, los capiteles, son palabras que no son muy dadas en nuestro léxico. Entonces ya vamos a ver los videos para que entendamos de qué se está hablando. Todos estos detalles tienen una instrucción importante. No eran puestos al azar, hermano. No fueron dados al azar. Todos tenían un significado muy, pero muy importante. La entrada al atrio era el único acceso al tabernáculo. ¿Dónde era la entrada? Al oriente. ¿Por qué ponían la entrada al oriente? Porque el judío cree, y hasta la fecha sigue creyendo, que el Mesías va a venir del oriente. Por eso ustedes que dicen, como el relámpago que aparece en el oriente, ellos siguen creyendo que el Mesías va a venir del oriente. Ahora bien, la entrada al atrio, dice, era el único acceso al tabernáculo. Dios siempre ha dejado puertas abiertas y también él mismo se ha encargado de cerrar esas puertas. Dios es especialista en abrir y en cerrar puertas, hermano. Eso téngalo por seguro. Estamos en la página número 11. Página número 11. La entrada al atrio será el único acceso al tabernáculo y Dios siempre ha dejado puertas abiertas y él también mismo se ha encargado en cerrarlas. Le decía hace un momento, Dios es especialista en abrir y cerrar puertas. Veamos la primer puerta, hermano. Veamos la primer puerta registrada en la Biblia. Y esto lo va a anotar ahí en su material. La primer puerta es la entrada del Edén. La primera puerta que encontramos en la Biblia registrada. La entrada del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 24. Se lo voy a leer. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no había acceso, ya no había cómo entrar nuevamente al jardín del Edén. Dios puso y cerró esa puerta para que no volviesen a entrar nunca más. No se olvide, Dios abre y Dios cierra puertas. La primera puerta que encontramos es la del Edén. Veamos una más. La entrada al arca de Noé. La entrada al arca de Noé. Veamos esa puerta, hermano. Qué interesante esta puerta. Se lo voy a leer. Génesis capítulo 6, versículo 16. Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hoy le voy a leer capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron como Jehová les había mandado Dios. Y vea lo que dice. Y Jehová cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Jehová. Y la tuvo que cerrar por fuera. ¿Sabe por qué? Noé en su corazón le hubiese dolido escuchar a su pueblo gritar que les abriera la puerta. Entraron Noé y su familia al arca, vino el diluvio, empezó a subir el agua. Al principio la gente no creía, la gente se burló, pero cuando el agua ya empezó a subir, empieza la gente a tocar. Noé, abrinos la puerta, Noé. Pero Jehová había cerrado la puerta y él mismo la abrió después. Hay puertas que solo Dios las abre y nadie las puede cerrar. Y hay puertas que Dios las cierra y que ningún humano las puede abrir. Eso pasó con Noé. Si Dios le hubiera permitido a Noé que le abriera y cerrara la puerta, posiblemente le hubiese abierto la puerta a esta gente. Y no solo hubiera muerto Noé, sino toda la gente. Hay puertas que Dios va a cerrar en su vida. No las intente abrir, porque es Dios el que las ha cerrado. Hay puertas que Dios ha cerrado en su vida y quizás de quererle ayudar a alguien, porque Dios sabe que no le va a traer algo bueno. Por eso yo siempre le digo, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios, aun cuando usted ve a una persona necesitada y usted quiere ayudarle, pregúntele a Dios, Señor, ¿está en tu voluntad ayudarle a esta persona? Porque posiblemente esa persona está en juicio de Dios y nosotros estamos sobrepasando el juicio de Dios. Siempre, siempre pídale la dirección a Dios, hermano, siempre. En cualquier decisión que usted vaya a tomar, consúltelo con Dios, que es quien le va a dar la mejor respuesta. Veamos una más. Otra de las puertas, la entrada marcada con sangre. Éxodo 12:22. Éxodo 12:22. Se lo leo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, el dintel es la parte de arriba, en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Las puertas marcadas con la sangre del cordero servían como protección. Cuando el Eterno desciende y el espíritu de la muerte estaba pasando en Egipto, dice que si veía la sangre marcada en las puertas, el espíritu se iba por arriba. Por eso la fiesta se llama Pesaj, que significa pasar por alto. No entraba a la casa, porque la puerta estaba marcada con la sangre del cordero. Hoy nosotros, hermano, ya no necesitamos una puerta, porque nosotros estamos marcados con la sangre del cordero. Seguimos. El salmista entendía que era mejor estar en ese lugar que estar fuera, en el atrio. Esto está en su material. Esto que le estoy leyendo está en su material. Salmos 84:10, se lo leo. Salmos 84:10. Y esto muchas veces la gente lo dice cuando va a la iglesia. Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y cree que está hablando de dentro de la iglesia. No, usted ya vio que el atrio es la parte de afuera. Es la puerta, hermano. Vaya conmigo. Salmos 84:10. Salmos capítulo 84, versículo 10. Sí, fortísimo, está lloviendo acá. Salmos 84:10. Ya por eso ya 10 minutitos nos quedan. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ojo lo que el salmista está diciendo, hermano. ¿A dónde podía llegar la gente cuando iba al tabernáculo? Podía llegar hasta el atrio. A la puerta estaban los sacerdotes para recibir la ofrenda.
A lo mucho que podía pasar el ofrendante o el oferante era un poquito después de la puerta, para sacrificar el animal, para ver el sacrificio, para compartir la carne. Hasta ahí nomás podía llegar. Y el salmista dice, Señor, es mejor un día en tus atrios, a la puerta, ni siquiera lugar santo, ni siquiera lugar santísimo, está hablando a la puerta, que estar fuera de ella. Nosotros decimos, Señor, estoy en tus atrios en la iglesia. No, está hablando aquí del tabernáculo, hermano, de la parte de afuera. El salmista le dice, Señor, no importa estar en la puerta, no importa estar solo medio adentro un poquito, pero es mejor que estar allá afuera. Amado hermano, el mundo no trae nada bueno. Hay gente que dice, es que me voy de la iglesia. ¿A qué? ¿Usted cree que le va a ir mejor fuera de la iglesia? No. El mundo de allá afuera está duro y cruel. El mundo de allá afuera está duro y es cruel, hermano. Si usted cree que le va a ir mejor fuera de los atrios de Jehová, está equivocado. El mejor lugar donde nosotros podemos estar es estar bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el mejor lugar. El único acceso al Eterno es el que Él deja establecido. Él le dijo a Moisés, vas a hacer una puerta porque por ahí van a entrar. No hay otro lugar para entrar. Por ahí. Dios dejó establecida la puerta y cómo era la entrada. Hay una sola forma de adorar a Dios, hermano, y es como Él dijo. No es como yo creo, como yo pienso. No es, es que yo adoro a Dios a mi manera. Es que yo creo a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Yo diezmo a mi manera. Yo ofrendo a mi manera. Yo alabo a mi manera. Yo leo la Biblia a mi manera. No, es que no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Punto. No es como yo creo, como yo pienso. Eso no sirve. Es como Dios dejó establecido. Por eso yo siempre le digo, pregúntele a Dios. Yo siempre se lo voy a decir, pregúntele a Dios. ¿Qué dejó establecido? Señor, ¿cómo te agrada que te adore? Señor, ¿cómo te agrada que te sirva? Veamos lo que dice, Números capítulo 2, versículo 3. Vaya conmigo, por favor. Números 2, 3. Estos acampan al oriente, al este, la bandera del acampado de los Judá, sus ejércitos, y los jefes de Judá, son hijos de Aminadab. Voy a corregir esa cita bíblica, hermano. No está bien puesta, creo que es el 23, ya lo vamos a ver. Y si no, pues ya vamos a corregir y yo le voy a mandar el dato correcto. Lo que le quiero decir es esto. Dios dejó establecido cómo adorar. Es como Dios dice. No es como yo digo, como yo creo, como yo pienso. Es como Dios deja establecido. Mire, los encargados de mover el tabernáculo y poder entrar eran los sacerdotes de la tribu de Leví. A ellos Dios no les dio tierra porque su oficio era cuidar del tabernáculo. Vea lo que dice el 33, el 2:33. Número 2:33. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. Moisés va a hacer como yo digo, no como vos decís. Y los levitas no fueron contados. El atrio era la primera parte del tabernáculo. Aquí podían ingresar las personas a dejar su ofrenda a Dios. Para ingresar al atrio había que pasar por la entrada del tabernáculo. Las cortinas de la entrada hacían la separación entre el Dios Santo y su pueblo. Solo había una forma de ingresar al tabernáculo y era la que Dios había dejado establecida. Hay un solo camino para llegar a Dios y ese es por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nos vamos a quedar hasta acá en esta noche. Gracias por habernos acompañado
a la segunda clase de la materia, el tabernáculo y las fiestas del Eterno. Si